Y bueno, amigos, estamos aquí listos para un nuevo video que va a quedar sumamente interesante. De hecho, voy a grabar dos de manera inmediata. Subiré uno en aproximadamente 20-30 minutos y el siguiente en un par de horas más, porque tengo un contenido más que interesante para reírnos, para disfrutar y para ver varias cosas, sobre todo la vergüenza que es para muchos lo de esta gentuza. Quiero que veamos y arranquemos con una cosa. Este video va un poco más relacionado con el Barça porque han pasado varias cositas. Entre ellas esto de Rubén Martín, con lo que me gustaría arrancar, y es lo de siempre, muchachos. Les voy a pedir una sola cosa a cambio, es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, y sobre el final del mismo ustedes me hacen saber sus opiniones para poder entender más o menos por dónde va la cosa. Atención a esto de Rubén Martín, que bueno, este video creo que lo puedo titular que Laporta se queda sin la prensa. Una de las cosas que siempre ha acompañado a Laporta, y creo que todos estamos de acuerdo, es que durante sus mandatos ha estado apoyado por la prensa, y por supuesto ni hablar de la vergüenza de afición que tiene el Barça. Pero es que últimamente ya los medios de comunicación es que ya están hartos, son incapaces de tolerar las vergüenzas de este señor. Y vamos a arrancar con este que me pareció demoledor. Laporta ha mentido más que ha hablado desde la presidencia del Barça, y eso merece una moción de censura. Laporta se presentó diciendo que iba a ser el candidato que iba a convencer a Messi para que se quedara en el Barça. Se abrazó a un maniquí y echó a Messi. Laporta es el presidente que dijo que se quedaba con Xavi porque creía en él y a la semana lo echó. Laporta es el presidente que dijo que iba a fichar a Nico Williams y no lo fichó. Laporta es el presidente que dijo que iba a inscribir a Dani Olmo y no lo inscribió. Laporta es el presidente del club que ha vuelto a dejar tirado en un aeropuerto a Hurtel para su equipo de baloncesto. Laporta es el presidente que dijo que acabaría con la ruina económica que él se encontró, y la ruina persiste. Laporta es el presidente que dijo que el Barça iba a estar en la regla 1-1 2 temporadas seguidas y no lo ha estado hasta 2 temporadas después. Laporta es el presidente que ha vendido los ingresos futuros de su club para salvar su culo en el presente. Pero el presidente dentro de 20 años del Barça va a tener muchos menos ingresos porque se los está fundiendo pidiéndolos por adelantado el presidente de ahora. Laporta es uno de los presidentes del Barça que pagó durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. No solo eso, es el presidente del Barça que le subió el sueldo a Negreira. Laporta es el presidente del Barça que dijo que el Barça estaría jugando en diciembre en el Camp Nou. Y no solo no se va a poder jugar en diciembre, sino que no se va a poder jugar en marzo y no se va a poder jugar en toda la temporada. Y luego Laporta es el presidente del Barça que tiene que enfrentarse al mejor presidente de la historia del Real Madrid. Y esa comparación es terrible. Laporta es más un problema que una solución para el Barça. Y eso que el primer Laporta, la primera época, sí hizo un montón de cosas buenas y consiguió un equipo histórico. Chicos, ¿qué quieren que les diga? Es sencillamente demoledor lo que acabamos de escuchar. Impresionante, porque ha detallado a la perfección el desastre que es Laporta en general. Es un desastre total y absoluto. Yo creo que lo de Laporta va a ser pérdida total, y hay una posibilidad muy elevada, demasiado elevada, muy alta, que este hombre se termine convirtiendo en el peor presidente de la historia del Barça en líneas generales, el que termine superando. Imagínate que está bien difícil, pero lo va a terminar haciendo, no tengo ninguna duda, el desastre que dejó en su momento Bartomeu. Pero es que como van las cosas es de locos, y bueno, sencillamente es detenerse a esperar, al menos que terminen echándolo rápido o pase algo extraordinario, pero no parece que fuera el caso. Y es que todavía tiene el apoyo de personajes como este, que fíjense en estos 37 segundos de cómo están hablando de una cosa y salen con otra, porque tienen una obsesión absolutamente desmedida y penosa. ¿Te parece que ha sido responsable Laporta en la gestión de este caso? Yo creo que responsable, si hablamos de responsabilidad, que al final es creer si ha intentado hacerlo lo mejor posible, para mí 100%. Ya, pero ha tenido 3 meses para... Sí, no, es que seguro que él no está satisfecho. Es que seguro que él es consciente de que no le ha salido bien. Claro que no. Entonces, si cada vez que algo no sale bien tenemos que montar un juicio, oye, pues no es por nada, ¿eh? Y es que no me quiero meter con el Real Madrid, pero montemos un juicio por las licencias de los conciertos del Bernabéu, a ver si Florentino es un buen presidente. Bueno, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Es que tienen una obsesión absoluta y total, no les permite ver más allá de esa dicha obsesión, porque es una realidad que tienen un problema gigantesco y dantesco allí. Y estos señores están hablando de que el Real Madrid tiene un problema que en las licencias, que le hagan un juicio a Florentino para ver si es un buen presidente o no. Es que, ¿qué quieren que les diga, chicos? Es aberrante por donde quiera que se mire la vergüenza a la que se está metiendo esta gente. Y sobre todo, repito, que no tiene nada que ver una cosa y van y sueltan la pollita del Real Madrid porque no saben hacer otra cosa. Es que me parece increíble, de verdad. Incluso lo hace como que cada vez que salga una cosa mal, pero es que si lo sacamos en un balance general, desde que Laporta es presidente en esta segunda etapa, prácticamente todo le ha salido mal, ¿no? Veamos esto ahora de David Sánchez, que me pareció también interesante, y por eso cada vez tengo más la teoría, la certeza de que la prensa está muy
alejado de este discurso laportista asqueroso. Ya era crítico con Laporta el día que salió elegido presidente y lo soy mucho más ahora. Yo no critico tanto a Laporta por lo de Dani Olmo o Pau Víctor, que también, sino por el modelo de gestión de Laporta. Yo creo que hay una diferencia, decía Tony, ya tiene la experiencia en su primera etapa, es verdad, pero yo sigo pensando que en su primera etapa se rodeó de gente muy válida, como Ingla, como Rosell, como Soriano, como mucha gente, y ahora está rodeado de incapaces para mí, rodeado de incapaces, de colegas, de troncos de su época del colegio, de la infancia, que tampoco engañaba a la gente, porque él dijo, prefiero estar rodeado de gente leal a gente competente. Los válidos se le han marchado y han dejado solo a Joan Laporta, que para mí no está capacitado para dirigir al FC Barcelona. Y si se confirma que Dani Olmo al final no le pueden inscribir y a Pau Víctor también, para mí estamos ante el mayor ridículo de la historia moderna del club, muy por encima de los fracasos deportivos que ha tenido el club en la última década, y mira que los ha tenido. Para mí sería una magnífica noticia que haya una moción de censura, y ahora me saldrán los culés de turno en redes sociales de tú, te paga Marca, te paga la COPE, mira, ¿Te dicen eso? Me lo paso por el arco de triunfo y seguiré diciendo lo mismo. Yo creo que lo mejor para el Barcelona es que haya otro modelo de gestión. No le pongo ni nombres ni apellidos, pero se da la circunstancia de que ahora el presidente es Joan Laporta, con lo cual yo creo que si seguimos con la chapuza de intentar clavar todas las operaciones en el minuto 93, al final te puede pasar lo que te va a pasar con Dani Olmo. Repito, que para mí sería el mayor escándalo y el mayor ridículo de la historia moderna de este club. Senabre. Chicos, es que es de locos. Y mira que David Sánchez, como él mismo se autodenomina en el testarazo, es medio panenquita a veces, ¿no? A veces deja esa pullita y esa cuestioncita ahí absolutamente penosa, ¿no? Pero es que, a ver, no hace falta sino detenerse a pensar que lo de Laporta es un escándalo. Y repito, lo de la prensa, yo creo que puede ser un punto de quiebre importante, porque sabemos que una de las fortalezas que ha tenido el Barça en líneas generales siempre ha sido tener a la prensa del lado de sus presidentes y tapándoles absolutamente todo. ¿Por qué ustedes creen que nadie investigó lo de Bartomeu? Todo el mundo se hizo el de la vista gorda. Lo mismo con Laporta y el tema de las comisiones absolutamente aberrantes y extrañas. O sea, es que es un mundo increíble. Mira, vamos a colocar esto que me pareció sencillamente demoledor de Kim Domenech. Pero que no podemos estar satisfechos de lo que hemos vivido y de la imagen que ha dado el Barça. Mucho. ¿Estás satisfecho, Jota? ¿Estás satisfecho tú? Muchísimo. Pues Más que nunca. Yo creo que no podemos estar satisfechos. Y agradecido más que nunca. No, de eso no tengo ninguna duda. Que eres muy agradecido. Es que ha dejado caer de una manera impresionante. Eso último yo creo que nos da para entender muchas de las cosas. Y repito, muchachos, yo les he dicho muchas veces que es fácil prever que hay personajes como José Álvarez o J. Jordi que están siendo claramente pagados por esta gente. Ahí hay algo que es un secreto a voces, y que lo diga Kim Domenech yo creo que ya lo deja muy en evidencia. Esto es algo que se hace muy habitual, ¿no? Intentar lavar la imagen a través de tontos útiles como esto, para después en un tiempo, es como el tema de Negreira, dejaron de pagarle a Negreira cuando ya no le funcionó, y es exactamente lo mismo. Ya cuando les deje de funcionar esto, van a empezar a echarle mierda a Laporta. Es que esto es algo increíble. Quiero que veamos algo muy loco, porque Rafinha se le ocurrió decir esto en rueda de prensa hoy en la previa de la Supercopa contra el Athletic Club, la semifinal que la juega mañana contra Athletic Club. Bueno, creo que sí, no te puedo decir que no, porque si no estaría mintiendo, y yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. La verdad, si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí. Pero cuando he venido aquí antes de fichar, sabía la situación del club, sabía que tenía 1% de chance de poder jugar con esta camiseta, y la verdad que esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada. A ver, yo creo que es importante detenerse a pensar cómo este hombre Rafinha deja muy claro, lo ha dicho, no lo ha dicho así drásticamente ni tan salvaje, pero es fácil detenerse a prever que este hombre ha dicho que es una puta mierda, y que estando él en esa posición se pensaría dos veces, y ha mandado un mensaje claro y contundente. Y más allá de lo que nos puedan decir de que los futbolistas no se dan cuenta de esto y que siguen queriendo venir al Barça,
Yo no sé cuántos profesionales de verdad vayan a tener la sensación de que si voy allá y no me pueden inscribir, tengo un problema y me pierdo 6 meses de mi carrera, que pueden significar un problema para un deportista de élite. Es lo que ha sucedido y bueno, mucho honor a este hombre desde que salió a defender a Vinicius, que le ha pesado seguramente entre la afición. Lo que pasa es que está teniendo una buena temporada. Para mí este hombre se ganó mi respeto y que no haya tenido pelos en la lengua para decir esto me parece maravilloso. Y ojo porque igual le hacen rectificar en un par de horas, ¿no? Vamos a cerrar este video con esta imagen que se vio posterior a estas declaraciones de Rafinha. Se puede ver como el entrenamiento del Barça. Está el mismo Rafinha y está Laporta allí viéndolo, mira cómo lo ves de arriba abajo, diciéndole algo, seguramente algunas cositas por básicamente haber dicho la verdad. Estamos y todos sabemos, ya sé por cierto, a Dani Olmo de fondo, es que le da un poco más de drama el ver a Dani Olmo en el fondo, ¿no? Creo que Laporta le estaría diciendo, estamos en un club que es seguido por un montón de imbéciles, un poco de personas descerebradas que realmente no les importa que les mientan, les importa es ser felices y además, como siempre digo, ¿quiénes somos nosotros para poder juzgar a esta pobre gentuza? ¿Qué le estarías diciendo? Sería maravilloso escucharlo, porque repito, esto va lo que ha dicho Rafinha va muy en contra de las barbaridades que le dice este hombre diariamente a este montón de ganado, porque parece un montón de ganado detrás de la comida, impresionante. Por eso no sé si le van a obligar a rectificar, si le van a obligar a matizarlo, si esto muy probablemente le puede costar muy caro si este hombre baja su rendimiento de aquí a lo que resta de temporada, muy probablemente esto le vaya a pesar muy adelante, pero repito, mucho honor para Rafinha y sabemos que en este tipo de clubes que mantienen este relato y estas cosas, estas situaciones, la realidad no se puede decir, no les pueden decir la verdad, lo van a llamar tóxico, lo van a llamar de todo porque es fácil entenderlo cómo se maneja esta situación. Nada chicos, quiero saber sus opiniones en los comentarios, déjenme su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.